Presente. Morante Figari, presente. Gracias. Congresista Oristela Obando Morgan. Obando Morgan, presente. Gracias, congresista. Congresista Ilich López Ureña. López Ureña, presente, señorita secretaria. Gracias, congresista López. Congresista Silvia Montesa Facho. Congresista Lady Camones Oriano. Presente. Gracias, congresista. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, presente. Gracias, congresista. Congresista Miguel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, presente. Gracias, congresista. Congresista Isabel Cortés Aguirre. Presente. Congresista Cortés Aguirre, presente. Gracias, congresista. Señor presidente, han respondido a la lista 10 señores congresistas. Existe el quórum de reglamento. Germán Tacuri, presente, por favor, señor presidente. Registrada la asistencia del congresista Tacuri. Siendo las 11:10 del día martes 1 de marzo del 2022, contando con el quórum de reglamento, se da inicio a la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Se deja constancia que el acta de la sesión del 15 de febrero último fue dispensada de su aprobación. Pasamos a la sección despachos. La Presidencia informa que el próximo 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Consumidor y la Comisión considera conveniente no dejar pasar desapercibido esta importante fecha, para lo cual pongo en consideración de los señores congresistas el programa que les ha sido distribuido para el 14 y 15 de marzo y que consta de módulos de atención a los consumidores en forma simultánea en las diversas zonas norte, sur, oeste de Lima. Un conversatorio con los representantes de las asociaciones de consumidores de algunas regiones del país, en donde se abordará un balance del Código del Consumidor desde una mirada de las regiones y un evento internacional en donde trataremos las recomendaciones de la OCDE para el fortalecimiento normativo e institucional del sistema regulatorio en la economía peruana y la invitación a los representantes de los organismos reguladores de Chile y Colombia para que nos den a conocer sus experiencias en este tema. Así también señalar que se ha redactado una moción de saludo por el Día Mundial del Consumidor que será presentada al Pleno del Congreso y es importante que sea firmada por todos ustedes como integrantes de la comisión. La Secretaría Técnica les enviará la moción para sus respectivas firmas. Informes. Si algún señor congresista desea hacer algún informe, puede escribir al chat o levantar la mano. Pasamos a la sesión pedidos. Se ofrece la palabra a los señores congresistas que deseen formular algún pedido. Pueden levantar la mano en el chat y se les dará el uso de la palabra en el orden que lo solicite. Sección Orden del Día. El dictamen recaído en el proyecto de ley 413/2021 CR, por el que se propone la ley que modifica la ley 26/221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, para fortalecer el abastecimiento de los derivados de petróleo en favor de los consumidores. Paso a sustentar el predictamen que se les ha distribuido con la agenda. Estimados colegas, es el momento que nuestra comisión aborde este grave problema que afecta permanentemente la economía de todos los peruanos.
Principalmente los hogares más pobres, me refiero a los precios de los combustibles, principalmente el GLP, los balones de gas que las familias pagan todos los meses. Y aquí hay temas estructurales por resolver, porque vivimos en un país de contradicciones. Tenemos enormes reservas de gas natural, pero la mayoría de familias no tienen la conexión a sus hogares. Y las amas de casa sufren todos los meses al ver que se incrementa el precio de los balones de gas. Los transportistas pagan cada vez más por el GLP, la gasolina, el petróleo diésel o el gas natural vehicular. Colombia, que tiene la tercera parte de nuestra reserva de gas natural, tiene una masificación de gas natural de más de 70% en sus viviendas. Y acá en el Perú no se llega ni siquiera al 20%. El año pasado el precio del diésel subió cerca de 44%. El GLP vehicular subió más de 77%. Y las gasolinas más del 45%. Y en lo que va de este año, el precio del GLP envasado y el diésel vehicular se ha incrementado ya en 5%. Y el real incremento de precios no se siente porque el gobierno destina cerca de 500 millones de soles cada año al Fondo de Estabilización de los Combustibles, que no es más que un subsidio que beneficia a las empresas, pero esto es insostenible en el tiempo. Es por ello que esta norma busca corregir la distorsión de precios que se genera debido a que gran parte de la producción nacional de gas que debería destinarse al consumo nacional, más de 8 millones de hogares, es exportada, generando un desabastecimiento relativo en el mercado nacional. Por ello, además de la emergencia nacional ya contemplada en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se propone que el Estado peruano pueda decretar de interés nacional el abastecimiento de los derivados de petróleo y con ello corregir los desequilibrios entre la oferta y demanda nacional, que son los que generan el incremento de los precios de gas de manera constante. A las empresas concesionadas para la implementación de la masificación del gas en el Perú no les conviene venderlo en el Perú, ya que lucran con mayores precios en los mercados internacionales, mientras que, en colusión con los gobiernos de turno, han puesto trabas administrativas y operativas a la distribución a nivel nacional. El Estado peruano podrá adquirir de los concesionarios nacionales el petróleo o sus derivados a precios nacionales y no a precios internacionales ajustados a paridad de importación, que es lo que eleva los precios. Para la formación de precios de los hidrocarburos, tendrá en cuenta los precios de referencia publicados por Ocinermin, y el precio paridad de importación solo se aplica en la proporción del volumen importado, que actualmente es del 20%. Importamos 20%, pero le aplicamos al 100% los precios. Como podrán observar en el gráfico 1, nuestra producción de derivados de crudo y producción derivada de líquido de gas natural GLN representan el 80%. Y como lo he dicho, solo se importa el 20%, y el precio de paridad de importación, que es el más elevado del precio nacional, se le aplica al 100%, como si el 80% producto nacional también fuera importado. Este es un abuso, una mala aplicación o distorsión en la fijación de precios que tenemos que corregir. En el gráfico 2, por favor, gráfico 2, podrán ver la diferencia entre el precio de paridad de importación y el precio de exportación. El precio de importación es esa línea roja que asume que los combustibles vienen desde Estados Unidos, pagando el costo de transporte por barco, flete, seguros y otros, etc. Solo el 20% viene desde allí, haciendo ese recorrido. Pero esos costos se los aplica al 100%, y 80% está en el Perú. La curva verde que está en la parte inferior es el recorrido de la mayor parte del combustible, con costo menor, que no se toma en cuenta al momento de fijar el precio final. Esta equivocada metodología eleva los precios. Eso es lo que queremos corregir.
Por ejemplo, actualmente por el conflicto bélico en Ucrania, el precio internacional del petróleo está por encima de los $100 el barril. Y ese es el precio de referencia que aplican. Esto es una injusticia que enriquece a las empresas y perjudica a los peruanos. Esto no es economía social de mercado, esto es mercantilismo puro y es avaricia humana. Además, se considera en el texto sustitutorio que cada vez que el Estado peruano desembolse recursos para mantener la estabilidad de precios del petróleo o sus derivados en cualquiera de sus modalidades, ya sea el Fondo de Estabilización de Precios o el Fondo de Inclusión Social, el precio de referencia de la formación de precios será el que publica OCINERMIN. El excedente de petróleo y sus derivados que no son comercializados o reinyectados no podrán ser quemados ni venteados, sino que el Estado peruano podrá disponer de ellos en apoyo a los más necesarios. Cuesta comprender que a pesar de la enorme escasez de GLP o gas natural para las familias más pobres del Perú, cada año de todo el gas extraído por las empresas concesionarias se reinyecta al subsuelo, se quema o se ventea más del 26% de lo que es equivalente a abastecer un balón mensual de gas a cada familia peruana durante 27 años aproximadamente. Estimados colegas, ha llegado el momento de hacer algo para que nuestros recursos beneficien preferentemente a las familias peruanas. Hay que reconocer que en esto hay muchos intereses empresariales y de las grandes corporaciones petroleras y gasíferas, que en contubernio con gobiernos corruptos han mantenido a las familias en la miseria, afectando cada vez más su precaria economía. De esta forma nunca vamos a salir de la pobreza y la realidad nos ha puesto delante de esta grave situación y hay que tomar una decisión a favor del pueblo, decisión que debe quedar registrada en la historia de nosotros depende. ¿Qué cosa queremos proponer? Que cuando nos pongan el precio, y nos ponen el precio internacional, pero solo de afuera viene 20% y Perú produce el 80%, pero nos ponen el precio internacional como de afuera ingresara 100%. Como pueden ver en el mapa. Eso está ocasionando una gran distorsión que queremos corregir. He concluido con la sustentación del predictamen y seguidamente iniciaremos el debate. Congresista Morante, tiene usted la palabra. Señor presidente, en un primer término, no es que en este caso se pueda hacer tan fácilmente lo que usted está proponiendo en su proyecto de ley. Ese 80% que usted señala que es la producción nacional versus el 20% que es importado, se distorsiona efectivamente, pero ¿por qué? Por el gas natural. Es decir, nosotros producimos mucho gas natural y muy poco petróleo. La producción de petróleo al día en el Perú es aproximadamente 40.000 barriles diarios. Y lo que consume el Perú barriles de petróleo al día son 250.000. Es decir, en el Perú todos los días tenemos que importar aproximadamente 210.000 barriles de petróleo. Nuestra producción petrolera de crudo es absolutamente deficitaria. Y es por eso que en la Comisión de Energía y Minas se está trabajando para promover justamente la exploración y la producción de petróleo. No confundamos cuando hablamos de hidrocarburos, que es un término genérico que incluye gas natural y petróleo, con simple y llanamente petróleo o gas natural. Cuando usted habla del gas natural para que sea reinyectado o que sea tomado por el Estado para repartirlo a las familias más pobres, el gas natural que sale es metano y lo que se consume en las casas es butano, es otro gas, que es el gas licuado de petróleo. Lo que sale de la tierra en Camisea y en los diferentes yacimientos de gas es gas natural, no es gas licuado de petróleo. En
una época salía bastante gas licuado de petróleo cuando se procesaba, pero eso ya se ha ido agotando, ya se ha ido bajando. Cada vez hay menos gas licuado de petróleo cuando se extrae. Es decir, ese gas que se propone que el Estado tome o asuma o controle o disponga para repartir a los más pobres, es un gas que no se puede envasar de acuerdo a lo que son los barriles de gas licuado de petróleo. Un solo ejemplo nada más. Ustedes han visto los carros, los vehículos que caminan, que se desplazan con gas licuado de petróleo o con gas natural. Hay dos tipos de vehículos, los que caminan con gas natural y los que caminan con gas licuado de petróleo, GLP. Ustedes van a ver que el tanque del GLP es un tanque normal, mientras que el tanque del gas natural es un tanque muy pesado y que tiene otras características técnicas para que no explote. Entonces, en este caso hay una distorsión porque se confunde al incluir hidrocarburos como todo y poner 20% versus 80%. Claro, ese 80% está relacionado básicamente a la producción del gas natural que se consume nacionalmente o que se exporta. Entonces, ese aspecto creo que hay que revisarlo. Por otra parte, no tenemos ningún informe de Energía y Minas al respecto, ¿no? Al respecto. Es decir, cuando hablamos de estos temas, yo creo que lo normal, lo lógico, es pedir opinión a aquellos que son los verdaderamente técnicos en la materia, ¿no? Técnicos en la materia, que es en este caso el Ministerio de Energía y Minas, que es el área que tiene que ver todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita obligatoriamente contar con un informe del Ministerio de Energía y Minas al respecto, ¿no? Además, acá hay otro tema. Por ejemplo, cuando se habla del tema de la paridad del extranjero, la paridad de importaciones y tal, eso es básicamente para el sector petrolero. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros somos totalmente deficitarios. Es decir, la gran mayoría del consumo de petróleo que se hace en el Perú es petróleo importado, pero por lejos. Nosotros no llegamos a producir ni la quinta parte de lo que consumimos. Y evidentemente el precio se va a ver afectado por el precio internacional. Lamentablemente, a lo largo de muchos años, no han habido exploraciones o explotaciones, o aquellas que han habido, se les han puesto todo tipo de trabas que no han podido salir adelante. Ahora, en su exposición usted señaló que a lo largo de los años las empresas que están vinculadas a la explotación del gas y el Estado peruano, con la finalidad de favorecerlo, pusieron miles de trabas para que se pudieran construir las redes de distribución y conexión de gas. Bueno, si eso fuera cierto, lo que deberíamos hacer más bien en esta comisión, o pedir a la Comisión de Energía y Minas, es que destrabe justamente todos aquellos supuestas trabas que hay para la elaboración de los proyectos y ejecución de los proyectos de gas a lo largo de las diferentes ciudades y las conexiones respectivas. Pero el hecho de agarrar y decir de que el Estado va a tomar el gas que no se usa para poder llevarlo a los más pobres, discúlpeme, presidente, pero eso no solamente es imposible, sino que simple y llanamente generaría unos costos pero brutales al Estado. Eso, discúlpeme, presidente, pero yo creo que mínimo necesitamos para poder ver este proyecto una opinión del Ministerio de Energía y Minas. No hay forma de que este proyecto pueda salir adelante si no tenemos una opinión, por lo menos del ministerio que está encargado de esta materia. Hay que por lo menos buscar siempre la opinión del área técnica. Entonces, yo, señor presidente, lo que pido en este momento es una cuestión previa para pedir al Ministerio de Economía, al Ministerio de Minas, que por favor nos emita el informe correspondiente y en su defecto también que vengan a exponer su posición frente a este proyecto de ley. Yo planteo esa cuestión previa, presidente. Gracias. El proyecto solo incluye a los derivados de petróleo, no al petróleo. Especialista Frank, ¿podría explicarnos esto? Porque
para aclarar las cosas Señor antes de... presidente, disculpe una cosa, pero los derivados del petróleo justamente nacen del petróleo, pues señor. Entonces, yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es primero, ¿tenemos o no tenemos informe de Energía y Minas? No lo tenemos. Habría que pedirlo, ¿no? O que vengan y que nos expliquen. Gracias. Congresista, buenos días. A ver, por favor, oriéntenos, ¿ya? Sí. Gracias, congresista. Sí, algunas aclaraciones que se derivan de la intervención del congresista. A ver, tenemos la opinión del organismo supervisor de energía, o SINERMIN. De esas opiniones que hemos recibido, tanto del regulador en petróleo y sus derivados, hemos acogido más o menos de 7 opiniones, hemos acogido casi la mitad y otras están relacionadas con la declaratoria de interés público o de interés nacional, sobre la fijación de precios de los derivados. Hay que aclarar que el proyecto de ley no busca, tampoco es el espíritu de regular precios. Eso está definido en la ley orgánica de hidrocarburos en el artículo 77, que señala claramente que las actividades y precios relacionados con el petróleo crudo o los derivados se rigen por la oferta y la demanda. Lo que se intenta más bien con esta propuesta es equilibrar el desbalance entre la oferta y la demanda de los derivados del petróleo para el consumo nacional. Ese es principalmente, a criterio de la Comisión, el principal origen de lo que genera el desbalance de precios. No es un tema de regulatorio de precios, sino más bien es un tema de poner como prioridad de abastecimiento nacional los derivados del petróleo. Con relación a la información del congresista... Señor presidente, me va a perdonar. Congresista. Me va a perdonar, señor presidente, pero primero que mínimamente que nos expliquen si estás regulando el tema de los derivados del petróleo. Eso es parte de hidrocarburos. 1, 2. Si estás regulando eso, estás regulando supuestamente una distorsión en el mercado con respecto a esos precios. ¿Qué tipo de distorsión puede haber en el mercado si más del 80% de nuestro consumo en derivados y nuestro consumo en todo lo que viene a ser los combustibles que se consumen en el Perú son importados porque no tenemos producción? El gas natural, señor presidente, o se exporta o se distribuye a las casas con gas natural o se quema en las empresas eléctricas generadoras de electricidad o en las fábricas que tienen conexión de gas. Es decir, ahí no estamos hablando de unos derivados de hidrocarburos, ahí estamos hablando de gas natural puro, ¿no? Entonces, en términos reales, señor presidente, yo creo que es indispensable contar con una opinión del Ministerio de Energía y Minas. Por otra parte, nos señala el señor especialista que, bueno, sería bueno que nos explique su experiencia también en el sector hidrocarburos para poder plantear estas cosas, que nos indique cuáles fueron las observaciones de SINERMIN, cuáles fueron las que se acogieron y cuáles fueron las que no se acogieron y por qué. Por favor. Sí, congresista. Mire, lo que estamos tratando es modificar 4 artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y con respecto al artículo 44, ese artículo solamente está referido al gas natural, no entra en ningún otro derivado. Dice la Ley de Hidrocarburos, artículo 44, el gas natural que no sea utilizado en las operaciones propias de la explotación podrá ser comercializado, reinyectado al reservorio o ambos por el contratista. En la medida que el gas natural no sea utilizado, comercializado o reinyectado, el concesionario previa autorización de Energía y Minas podrá quemar el gas. La estadística que nos muestra en la realidad este artículo es que
Si sumamos con datos del propio Perú Petro a diciembre de 2020, si sumamos la cantidad de gas que es venteado, que es quemado y que es reinyectado, nos da una cifra de 168.000 millones de pies cúbicos. Eso significa el 26% de toda la explotación o la extracción de gas natural, que equivale, ya llevándolo a cifras reales, a proveer de un balón de gas cada mes a las 8 millones de familias durante 27 años. Esa es una realidad que está acompañando a la parte teórica que nos dice el artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos. Nosotros le estamos agregando en la propuesta que no se pueda ventear el gas porque por un tema de contaminación de la capa de ozono, ya hay informes importantes al respecto, y que el gas que se excede o que no se puede comercializar pueda ser utilizado para las clases sociales más pobres. Entonces yo creo que... Señor, disculpe, señor presidente. Acá me están hablando una cosa pues que es absolutamente irreal, ¿no? O sea, cuando hablan de que eso se tiene que ser repartido entre las clases sociales y tal, entonces eso suena muy bonito, pero usted mismo está hablando, el especialista en cuestión, ¿no? Nos está hablando de que es gas natural. El gas natural no se envasa, señor, como los cilindros de gas que llevamos a las casas. No se envasa así. No existe la forma de envasarlo de esa forma. No hay. Está usted hablando de gas natural. Lo que se consume en las casas como gas es gas licuado de petróleo, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, pretender plantear algo que además de plano va a ser de imposible ejecución, porque no hay forma de envasarlo en cilindros ese gas natural. Porque ¿sabe cuánto pesaría un balón de gas? Un balón de gas natural del mismo tamaño o de la misma capacidad que usamos con gas licuado de petróleo, pesaría alrededor de 200 kilos, señor. No se podría ni siquiera trasladar. Entonces, ustedes si quieren han visto, por ejemplo, como les decía, los carros que llevan gas natural, los tanques que tienen son muchísimo más pesados que los tanques que llevan los carros que caminan con gas licuado de petróleo. Yo creo que por lo menos, mínimo, tengamos que pedir una opinión de Energía y Minas. O sea, acá me parece, disculpen usted, pero en este tema yo sí tengo bastante experiencia en este asunto, ¿no? Ya que vengo de una región que es productora de petróleo y que además hemos estado trabajando este tema durante los últimos 6 años y que lo conocemos muy detalladamente. Este tema tiene que ser analizado por el Ministerio de Energía y Minas. Y es evidente que aquí ha habido 0.0 análisis técnico de orden de lo que corresponde, lo que es la actividad petrolera y la actividad hidrocarburífera. El gas natural, señor, por si acaso, se traslada a través de gasoductos o de tuberías en las conexiones de redes urbanas, ¿no? No hay forma de trasladarlo a través de balones de gas. Y si se trasladaran y si se entregaran, como dice el proyecto, a las casas, serían unos tanques de gas sumamente pesados que hacían imposible su traslado o sumamente costosos. Entonces, señores, yo creo que es urgente que tengamos que pedir la opinión a aquellos que son realmente los técnicos en esto, porque me demuestra, con lo que me está explicando el experto, o sea, es experto en el tema, ¿no? Que simple y llanamente no conoce mucho del asunto. Además, debería de explicarnos cuáles son los cuestionamientos que ha hecho Sinermin al respecto y cuáles son lo que se ha aprobado y lo que se ha desaprobado con respecto a lo que ha dicho Sinermin, ¿no? Y aquí, como le digo, el Ministerio de Energía y Minas tiene mucho que decir. Hola, señor presidente, buenas. Estoy pidiendo hace rato la palabra y no me están concediendo. La palabra, señor presidente. Ya, La palabra, señor presidente. Cortés Aguirre, tiene usted la palabra, congresista. Gracias, señor presidente. Yo creo que por respeto, creo que se te debería de dejar de que termine de explicar el especialista que está presente, ¿no?
no cortarle la palabra antes que ha terminado, creo que por respeto. Bueno, en segundo lugar, señor presidente, no sé de qué lógica hablan, pero lo lógico es, señor presidente, es que si producimos gas natural, ¿no? Tendríamos que pagar el producto de acuerdo a nuestras posibilidades, el precio más bajo. No nos podemos, no tendríamos que estar pagando a nivel de internacional. Entonces, señor presidente, me parece algo ilógico que algunos colegas que están diciendo acá que si tenemos que darle gas natural a la clase social, a los que más lo necesitan, que es un problema. No, si es que hay voluntad política, sí se puede hacer. Para eso existe la tecnología, para eso existe todo un equipo de trabajo para poder realizar a que estas familias más necesitadas tengan gas y no estén pues pagando esos balones de gas que nos traen del extranjero que cuestan el doble, ¿no? Cada balón de gas pagamos casi 50 soles, ¿no? ¿Y por qué pagamos tan caro? Si nosotros producimos, si tenemos en nuestro país, ¿por qué tenemos que pagar tan caro? Esa es la razón, señor presidente. Por eso es de que sería bueno más tomar conciencia de que estos productos que se producen acá en nuestro país deberían de ser al beneficio de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de las personas que más lo necesitan. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Cordero Jontay. Gracias, señor presidente. Señor presidente, antes de que se someta a votación el texto del predictamen, igual me auno al pedido del congresista Morante, que se debe tener una cuestión previa, por lo que creo que este proyecto es muy importante y que debe tener también, o se puede invitar a Ocinermin para que pueda explicar algunos temas que de repente algunos colegas no entienden, como es mi caso, porque son temas muy especializados. De repente también invitar a reconocidos expertos del sector, ¿no? La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, asociaciones de consumidores, así como abogados, constitucionalistas, expertos o académicos en este tema, para que sobre este texto del dictamen sea analizado, dada la importancia y trascendencia y lo complejo del tema en debate en esta situación, ¿no? En ese sentido, considero que todos aquí estamos de acuerdo de que se debe ayudar y proteger a los consumidores, pero con normas que sean fruto de un debate y con el debido soporte técnico, con la finalidad de no distorsionar el mercado y perjudicar a los usuarios en esta coyuntura que estamos pasando en el país. No solamente eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Totalmente de acuerdo, congresista. Esto amerita, sí, mayor explicación y análisis, como está indicando usted. Mira, vamos a hacer un cuarto intermedio y vamos a convocar a todos los ministerios, a todos los que acaba de mencionar, para la próxima sesión y lo escuchamos, pero y buscamos una fórmula de tal que nos lleve a tratar de beneficiar a los peruanos. La Gracias. Comisión Señor de presidente. Defensa tiene la más apertura para tratar de que esto técnicamente sea bien hecho. Vamos a Señor presidente. ¿Con quién Señor hablo? presidente. Jorge ¿Quién? Morante, disculpe usted. Mire, Morante, con la congresista finalidad Morante, de evitar tiene que la palabra. mañana... Sí, Tiene con la usted finalidad la de evitar... palabra. Gracias, presidente. Mire, con la finalidad de evitar que el día de mañana se hable de que, por ejemplo, si vienen expertos de las asociaciones empresariales y tal, lo cual yo creo que sí tienen que venir,
¿no? Y tendría que venir también la gente de Ocinermin y la gente del Ministerio de Energía y Minas. Pero, por ejemplo, le explico una cosa. Hace unas semanas tuvimos una exposición en la Comisión de Energía y Minas brillante, realmente brillante, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de su Facultad de Ingeniería en Petróleos, ¿no? Y que incluso me voy a reunir con ellos mañana, por ejemplo, ¿no? Les he pedido que me hagan una explicación adicional sobre el tema y nos vamos a reunir mañana. Y es gente que, de verdad, hay gente que viene de la academia, es gente que tiene conocimientos técnicos, económicos sobre la materia que son excelentes, es gente que tiene un nivel de experiencia en el manejo del sector hidrocarburífero, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Tenemos realmente académicos y profesionales de altísimo nivel, a quienes yo le sugeriría, presidente, que convoque a la decana de la Facultad de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Para que con sus expertos, con sus doctores, con los doctores que tienen ahí en el tema, se les pudiera remitir este proyecto y ellos poder darnos una opinión, explicarnos el tema, lo cual yo creo que sería sumamente provechoso y enriquecedor. Muy agradecido, congresista Morante, por su aporte. Secretaría Técnica tome nota de lo aportado por el congresista Morante y el congresista Cordero, por favor, para esta citación. Creo que hemos abordado un tema muy interesante que va a meritar mucho debate, pero se va a enriquecer invitando a los que más conocen esta materia. Señor presidente, disculpa, señor presidente, también... Congresista Cortés, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. También sugiero que se le invite al señor Humberto Campudónico, ¿no? Que es especialista también en Petroperú. Tome nota, señora secretaria, por favor, el pedido de la congresista Cortés, que se invite a ese experto. Hay buenos expertos que hay que, por favor, convocar para hacer un debate, porque este es un tema muy interesante que lo debemos afrontar seriamente. Muchas gracias. El proyecto queda en un cuarto intermedio y invitamos a toditos los técnicos que acaban de mencionar para efecto de escucharlos y hacernos una idea clara para tomar la mejor decisión a favor del país. Pasamos a otro punto. Aquí hay un dictamen que quedó en cuarto intermedio para hacer las modificaciones que tenían que hacerse. Es el dictamen que pidieron escuchar al representante de la Superintendencia de Banca y Seguro, a la SUNAT, al MEF, antes de decidir sobre el predictamen recaído en el proyecto de ley 18-2021 CR y 1079-2021 CR, por el que se propone un nuevo texto sustitutorio que se le ha distribuido. Estimados colegas, en la sesión pasada estuvieron en esta comisión los representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca y Seguros y la SUNAT, a quienes se escuchó y se tomó nota de sus opiniones, así como de las sugerencias y aportes de los colegas que hicieron uso de la palabra. Todos consideraron que este tema tan importante debe ser iniciado ya y tratado por una comisión que estudie con mayor profundidad el grave problema pensionario futuro, que recoja propuestas, que convoque a especialistas y técnicos. Los propios representantes de las instituciones invitadas reconocieron que no tienen ninguna propuesta trabajada por ahora. No podemos seguir dilatando esto. El no hacer nada significaría seguir agrandando el programa Pensión 65 y no habría caja fiscal que lo resista, porque eso sí atentaría contra la sostenibilidad fiscal ante la escasez de recursos. Le voy a dar unas cifras para que vean el potencial problema cuando se inicie el programa de Pensión 65. Tuvo un presupuesto de 284 millones para entregarles subvenciones a 247,000 beneficiarios. Este año ya su presupuesto se ha triplicado a 887 millones para atender 557. Entonces, 300% se está incrementando
Y esto, si esto acumula año por año, esto es insostenible. Es por ello que hemos elaborado un texto sustitutorio en la que busca crear una comisión multisectorial. Entonces, el proyecto sustitutorio que ha sido alcanzado solo pretende crear una comisión que se encargue de analizar, coordinar, fortalecer y establecer los mecanismos institucionales, económicos, sociales y normativos que estudie propuestas para un nuevo sistema provisional mixto, que incluya a los trabajadores de todos los sectores económicos, a los más de 10 millones de trabajadores informales. Se establece un plazo de 90 días. En el artículo 3 están las funciones de la Comisión Especial Multisectorial y el artículo 4 se considera como integrantes de la comisión a representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca y Seguro, la SUNAT, la ONP, las AFP, del Ministerio de Trabajo, del Congreso de la República, asociaciones de consumidores y de los gremios empresariales involucrados. Y en la primera disposición complementaria final están los lineamientos de la propuesta de un sistema provisional mixto para ser estudiada y evaluada por la Comisión, además de otras propuestas que se presenten. He terminado con la sustentación y este proyecto, que tenía otros matices y que podrían decirse que generaba gasto, ya se ha quedado como organizar una comisión para que se dedique a hacer esta investigación. Y la mayoría de los que están representando son del Ejecutivo, porque tendrá que salir al final la propuesta del Ejecutivo. Entonces, con esto estaríamos colaborando para adelantarnos a lo que ya se viene. Si esto de pensión 65 va a crecer 300%, 200% por año, es insostenible, definitivamente. Y esto sí nos va a ocasionar un daño muy grande en el futuro. Por eso, los invito a emitir sus opiniones, qué opinan, para proceder. Uso la palabra, presidente. Congresista Cordero, tiene usted la palabra. Sí, presidente, solamente para aclarar, dentro del sustento, que en el proyecto de ley transgrede la ley orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 36, pues habla de la creación de una comisión multisectorial cuando es una facultad del Poder Ejecutivo y no del Congreso. Se tendría que modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo o en todo caso modificar la sustentación. No tiene sentido conformar una comisión para que elabore la mejor propuesta previsional y en la primera disposición complementaria final se le dice lo que debe observar en su propuesta, ¿no? Bueno, es una opinión para que lo tenga en cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista tiene alguna otra opinión, por favor? ¿Algún otro congresista que tenga alguna observación? Le podría decir que en la Comisión de Economía... Sí, señor presidente. Congresista, su nombre. Morante, presidente. Congresista Morante, tiene usted la palabra. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un favor, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló el congresista Cordero. Efectivamente, nosotros tenemos que respetar la ley. La ley orgánica del Poder Ejecutivo establece que ellos son los que están facultados para nombrar esas comisiones especiales y esos temas, que debería de ser nombrada incluso a través de una resolución suprema. Entonces, creo que si bien el proyecto básicamente va a la formación de una comisión, ¿no? Porque entiendo que, o sea, de acuerdo al texto que se nos ha enviado, básicamente es eso, es formar una comisión, si mal no me equivoco. Pero ya le estás poniendo también algunos parámetros, ¿no? Parámetros en montos y fondos, pero finalmente esta es una facultad del Poder Ejecutivo. Lo que nosotros podríamos, creo, tal vez es coordinar justamente con las personas que estuvieron la vez pasada con nosotros, por ejemplo, el viceministro de Economía, que me parece que hizo una exposición bastante sensata del tema,
deber de que el poder, que se impulse que el Poder Ejecutivo forme esta comisión, o tal vez nosotros formar un grupo de trabajo para analizar esto y los resultados del grupo de trabajo enviárselo al Poder Ejecutivo para que los tome como insumo para elaborar un proyecto de ley que en virtud de que genera costos fiscales pueda ser remitido por parte de ellos a el Congreso de la República. A eso quería aportar, señor presidente. Gracias, señor congresista. Solo quería recordarles que en periodos pasados donde estuve, se formó una comisión que la presidió la congresista Carmen Omonte, con presencia de Economía. Entonces, y eso al final no terminó en nada, se quedó ahí. Entonces, esto, en la Comisión de Economía ahora están viendo el mismo tema. Estamos coincidiendo con la Comisión de Economía, que es otra de las comisiones que va a deliberar este tema. Lo que queríamos era que se debata con el proyecto de la Comisión de Economía y saquemos un solo proyecto, pero con la idea de obligar a que esta comisión tenga realmente ahora sí resultados, ¿no? Esa es la idea. A ver, Fran Castro, por favor, informe. Sí, congresista, solamente para ampliar la información que usted ha dado, en la Comisión de Economía se han acumulado 3 proyectos de ley relacionados con el tema pensionario y con la participación del Ministerio de Economía, la ONP, la SBS, se ha conformado exactamente una comisión multisectorial especial para tratar estos temas que tienen que ver con las pensiones. En el caso de esta propuesta, se está creando o se crearía una comisión multisectorial especial que solamente vería esta parte de la propuesta del Fondo Semilla. En ese momento, en la discusión en la Comisión de Economía, se tocó la posibilidad que dice el congresista de si estaba dentro de la normatividad vigente y dentro de la LOPE, y no hubieron ninguna objeción por parte de los ministerios o la ONP o la SBS, en tanto que ese dictamen ya está aprobado. Además, creo que ha sido por unanimidad, no lo puedo confirmar, pero ha sido aprobado por una amplia mayoría en todo caso, en la Comisión de Economía, para 3 proyectos que se han acumulado que tienen que ver también con el sistema de pensionario. La propuesta es eso, ¿no? Que los fondos de pensiones sean administrados por las AFPs. Señor presidente. Lo que sé es... Señor presidente. La presidenta de la Comisión de Economía se encuentra presente. ¿Podríamos informarnos? Los fondos. Lo que sé es que los fondos... Congresista Celia Montesa, ¿podría informarnos? Buenos días, señor presidente.
Con respecto al proyecto, me está hablando con respecto al proyecto 118, ¿no? Y 1079. Congresista, Del Fondo de podríamos, Semilla Previsional. sí, podría ayudarnos en eso. Ya, nosotros estamos también a la espera de las opiniones para poder dictaminar, ¿no? Entonces, todavía no lo vamos a ver en esta semana, esperando esas opiniones todavía, ¿no? Y en base a eso podemos tomar una decisión correcta y que vaya en beneficio de nuestros hermanos, ¿no? Especialista, ¿puede orientarnos con respecto a la parte legal? Con mucho gusto, presidente, señores congresistas. Doctor Caballero. En la hermenéutica parlamentaria y en el reglamento del Congreso de la República, señores, el artículo 70 del reglamento, que es ley, establece perfectamente en el artículo 70, inciso literal, exactamente dice el literal D, dice lo siguiente, que puede concluir los dictámenes, las propuestas de dictámenes, en la recomendación de conformación de una comisión especial técnica de estudio de asunto materia de dictamen a efectos de que se realice un estudio técnico más profundo y proponga una fórmula normativa adecuada, perfectamente, literalmente, estrictamente clara. Señor presidente. Congresista Morante, tiene usted la palabra. Congresista Cortés, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, saludo por esta propuesta que usted ha presentado, pero sin embargo yo voy a estar en favor de que el dinero de nuestras jubilaciones debe de estar bajo la administración del propio Estado y no por un privado que es la AFP. Como bien sabemos de que nuestras autoridades que hemos tenido ya anteriores y en el futuro no sabemos qué autoridad vamos a tener, no tienen la cultura de tener honestidad. Así que no sabemos en qué manos vaya a parar nuestra jubilación, ¿no? Por eso hay bastante desconfianza de estas empresas privadas de las AFPs, ya que hasta el día de hoy nos ha demostrado total pérdidas, ¿no? Entonces, pienso que si queremos seguir con esas pérdidas que sufren nuestros ahorros para nuestra jubilación, creo que no es cierto. Entonces, es momento de que pongamos en conciencia de que nuestra jubilación es muy importante para cada uno de nosotros los peruanos y entonces tiene que ser garantizado y administrado por el Estado. Muchísimas gracias, señor presidente, por escuchar, por darnos este espacio. Muchas gracias, presidente. Yo quería agradecerle un tema. Toda esta propuesta, que la he estudiado ya casi 10 años, no va a ir a una AFP. Tiene que organizarse unas empresas financieras bajo la pauta que la comisión vaya a hacer, que corrija todos los abusos que ha cometido la AFP, pero también estudiando las provisiones de todo lo desde la caja de pescadores, de caja de policía y todas las cajas, también tenemos que tener en cuenta que el Estado se ha apropiado del dinero de los trabajadores. Hasta ahora no quiere devolver el dinero de la ONP y 10 o 15 años de trabajo no lo devuelve, le pone cero. Pero
la historia, analizando la historia de cada caja de pensiones, cada sistema, definitivamente el Estado se ha apropiado del dinero, lo ha invertido en otras cosas y no le asegura ninguna pensión. Pero también, por otro lado, las AFP se han abusado del uso del dinero también y con costos altísimos por administrar tu propio dinero, no han apoyado a los trabajadores, no ha sido beneficio, sino ha sido beneficio de los bancos. Entonces tenemos que buscar un punto medio donde el dinero no puede ser tocado por ningún gobierno de turno, pero tampoco puede hacer abuso financiero, porque estamos en una economía social de mercado y el punto de equilibrio es el que tiene que ver esa comisión. Y las pautas que le estoy dando en base a tantos años de estudio es que es una nueva organización que tiene que constituirse con un nuevo requisito que la superintendencia de banca tendrá que administrar bajo un nuevo concepto que la comisión que investigue y se dedica a esto dará las pautas, pero tendrá que corregir el abuso del sistema financiero, pero tampoco debe ir a una caja de pensiones o a un seguro social definitivamente donde el Estado pueda meter la mano y al final no hay pensión real ni futuro real para ningún trabajador. Pero hay un tema que es más importante. Todos los esfuerzos por hacer cajas y cuestión previsional en el país solo han abarcado a los que tienen empleo. Y los que tienen empleo en el Perú históricamente no pasan del 20%. El 80% no tiene ninguna pensión y ninguna posibilidad de tener una vejez digna. Por lo tanto, ese grupo humano se va a pensión 65, que viene subiendo en más de 200% por año. Si esto sigue así, el Perú no va a aguantar. Y esto en los próximos años se va a ver un tremendo problema. Por eso es que debemos formar una comisión que afronte y analice este tema para que nos plantee una solución ya más detallada. Ese es el espíritu congresista Cortés. El espíritu es eminentemente en defensa de los trabajadores, en la cual yo vengo luchando y peleando para que su dinero sea en beneficio de ellos, no en beneficio ni de un grupo político que llega al gobierno o de un grupo empresarial que hace oligopolios y monopolios y se aprovecha de los trabajadores. Eso es. Señor presidente. ¿Algún otro congresista que quisiera participar? Presidente Morante, yo he levantado la mano. Presidente, la congresista Silvia Montesa. Congresista Montesa, tiene usted la palabra. Ya, bueno, disculpe que no pude dar una opinión con respecto a estos dos proyectos que se están viendo ahorita, porque tenemos tantos proyectos en la Comisión de Economía que estaba un poco confundida. Pero bueno, el proyecto de ley 118 fue retirado de la Comisión de Economía de un dictamen que tuvimos, que es el 255 y que en este momento se encuentra en el Pleno del Congreso para su discusión. El proyecto 1079 es un proyecto declarativo de la congresista Rocío Torres. El 255 más o menos se asemeja al proyecto que estamos en este momento discutiendo, que son aportes alternativos al consumo del impuesto de la renta más la pensión mínima, ¿no? Que eso ya está en pleno para su discusión. Supongo que en la próxima pleno que tengamos se tendrá que discutir, ¿no? Eso es lo que quería aclararle, presidente. ¿Un otro congresista quiere participar? Presidente Morante, nuevamente, estoy con la mano levantada. Congresista Morante, tiene usted la palabra. Sí, mire, presidente, efectivamente en congresos anteriores se dieron comisiones que al final no llegaron a mucho, ¿no? O grupos de trabajo sobre esos temas, incluso una comisión especial sobre esta materia aprobada mediante una moción de orden del día, ¿no? Yo sugeriría, presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que este tema se tiene que solucionar y se tiene que solucionar lo más pronto posible, ¿no? Pero con un análisis muy profundo del tema. ¿Qué pasa? Usted dijo muy bien, lamentablemente a lo largo de nuestra historia
este tema, ojo, este tema de las AFPs no tiene más de 30 años de aprobado, ¿ah? O sea, este tema de las AFPs no tiene más de 30 años, que han habido cosas buenas, han habido cosas muy malas también, ¿no? Pero durante toda nuestra historia, el manejo de los fondos pensionarios fueron manejados por el Estado. Yo me acuerdo claramente cómo era lo que antes se llamaba el IPS, el Instituto Peruano de Seguridad Social, que manejaba no solamente todo lo que es hoy día de salud, sino también manejaba las pensiones. Y cómo durante diversos gobiernos, desde el gobierno de Velasco, el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan, y todos ellos, lo que hicieron muchas veces fue utilizar los fondos de las pensiones para ejecutar diversas obras públicas porque supuestamente de ahí iban a tener rentabilidad. Por ejemplo, ¿no? Para ponerles un caso, la carretera al norte y al sur, originalmente las primeras carreteras, las carreteras antiguas de Lima, ¿no? Y la circunvalación, fueron construidas con platas del Seguro Social, ¿no? Por ejemplo, la carretera marginal de la Selva, originalmente, que la hizo el presidente Belaúnde, también se hizo con dinero del Seguro Social. Y mire usted las cosas absolutamente extrañas. Cuando se han concesionado estas carreteras y estas pistas, que se hicieron con plata de las pensiones, ni siquiera se le revirtió, ¿no? Digamos, por objeto de esas concesiones, los montos que tenían que aportar los concesionarios ni siquiera fueron remitidos a la ONP o a un fondo de pensiones para aquellos que realmente financiaron originalmente esas obras, hace muchísimos años. Entonces, esto de acá, señor presidente, tenemos que tener una seriedad muy grande porque lamentablemente, ya sea en manos del Estado o en manos del privado, a veces hay unos malos manejos de los fondos, ¿no? Entonces, yo sugeriría, señor presidente, como le dije hace un rato, tal vez armemos un grupo de trabajo que saque un informe, que saque una opinión, y a partir de ahí sacar una norma donde se le recomiende al Poder Ejecutivo poder elaborar o presentar un proyecto de ley para corregir todo esto y establecer tal vez un nuevo modelo pensionario, pero ya de carácter integral, porque si en algunos casos vamos poniendo parches y parches y parches, al final no termina siendo algo positivo. Y totalmente de acuerdo con usted en el aspecto vinculado que el más del 80% de los peruanos no tienen ningún tipo de fondo de pensión ni nada por el estilo. Eso es verdad, pero esto también lamentablemente está vinculado a la tremenda informalidad de nuestra economía, donde además el Ministerio de Economía y las diferentes instancias del Estado en general le hacen tan difícil o le hacen tan costoso al empleador, al microempresario, hacerse formal, que evidentemente no va por esa vía y lógicamente los trabajadores que están con él no están acogidos a ningún régimen de carácter pensionario. Yo creo, señor presidente, con el mejor ánimo armemos un grupo de trabajo sobre este tema, ¿no? Propongo que se arme un grupo de trabajo sobre este tema y que los resultados de ese grupo de trabajo se puedan convertir en una ley de recomendación al Poder Ejecutivo para que conforme una comisión, ¿no?, de alto nivel para elaborar un proyecto de ley remitido al Congreso que evidentemente ya va a tener más o menos pues un consenso porque ya habría salido más o menos del grupo de trabajo un proyecto, una alternativa, por lo menos un esbozo de nuevo sistema pensionario para que pueda ser debatido y aprobado en su oportunidad. Yo estoy seguro que esto tiene que ser aprobado lo antes posible, tenemos que aprobarlo lo antes posible, pero no por mucho madrugar se amanece más temprano y además necesitamos pues hacer un análisis realmente profundo de todas las implicancias que puede tener la aprobación de un nuevo sistema pensionario, señor presidente. Yo sugeriría eso porque creo que sería lo más serio y lo más técnico que podríamos hacer. Por otra parte, coincido con el congresista Cordero, que esta norma, tal como está, este proyecto, tal como está diseñado, o tal como está redactado, va a merecer seguramente la observación por parte del Poder Ejecutivo, porque la creación de estas comisiones son de exclusividad del Poder Ejecutivo de acuerdo a su ley orgánica. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Morante. Con un poquito de experiencia yo en esto del Congreso y las normas, voy a pasar al señor asesor
caballero que tiene 30 años acá en el Congreso y conoce la eneméutica parlamentaria, a que me indique con respecto a lo que se está aprobando, se ha aprobado ya en la Comisión de Economía, una comisión multisectorial, por favor. Con mucho gusto, señor presidente, señores congresistas. En la sesión de fecha de la 10ª sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2021 se acordó por mayoría la aprobación del texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 110, 391, 416 y 472, con 10 votos a favor de los señores congresistas Montesa, Facho, Silvia María, Camiche Morante, Luis Roberto, Anderson Ramírez, Carlos Antonio, Dávila, Atanasio, Pasión, Neomías, Barbarán, Reyes, Rosángela, Andrea, Juárez, Gallegos, Carmen Patricia, López Ureña y Lich Freddy, Torres, Salinas, Rocío Carlos, Herrera, Medina, Noelia, Rosibet, Bazán, Narro, Sigrid, Tesoro, y 3 votos en abstención de los señores congresistas Sea Choquehuanca, Oscar, Morante, Figari, Jorge Alberto y Lizarzaburu, Juan Carlos. Eso es en la página 1. Y en la página 10 de la parte resolutiva de la norma establece lo siguiente, en la parte resolutiva de la ley. Dice, en su artículo 3º, para ser puntual, porque el primero es el objeto, créase la Comisión Especial Multisectorial encargada de establecer los mecanismos de compensación, bonos de reconocimiento y alternativas de administración de pensiones a los aportantes y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones, inclusive aquellos que no accedan a una pensión de jubilación por no cumplir el tiempo mínimo de aportación de 10 años, observando el principio de estabilidad financiera. Y en el artículo 3º habla de las funciones inclusive de la comisión en el artículo 2. Y en el artículo 3 puntualmente dice conformación de la Comisión Especial Multisectorial. La Comisión Especial Multisectorial está conformada por los siguientes miembros: el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo o su representante, el ministro de Economía y Finanzas o su representante, 3 representantes del Congreso de la República elegidos bajo sus propios procedimientos, un representante de la Oficina de Normalización Previsional, un representante de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, Sistema Nacional de Pensiones designado por las asociaciones representativas de este sector debidamente inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y continúa, si hubiera más de una asociación de aportantes y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones, remitirán su propuesta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que se encargará de elegir a los 2 representantes de acuerdo con los mecanismos que se establezcan en el reglamento de la presente ley. Bien, hay una disposición complementaria, que son las normas reglamentarias pertinentes, y una disposición complementaria modificatoria. Esto ha sido firmado y ya se presentó. Fecha 15 de diciembre de 2021. De modo que antecedentes legislativos sí obran, señor presidente. Participaron inclusive los miembros del Ejecutivo, del MEF. Eso es todo, señor presidente, señores congresistas. Muchas gracias, señor asesor. Ya esto, en la eneméutica, esto se da. Entonces, esto no es ninguna cuestión nueva. Pero la idea es que impulsemos esto para que se arranque con esa comisión y empecemos a afrontar ese tema que es importantísimo en el marco de lo que estamos indicando. La Comisión de Economía ya arrancó también con ese tema. Entonces, no habiendo más intervenciones, damos finalizado el debate y pasamos a la votación. Se va a sacar a votación el dictamen que ha sido repartido. Por favor, secretaria técnica, cuente los votos. Es una votación nominal. Sí, señor presidente. Se está sacando a votación el texto sustitutorio conforme se ha repartido, recaído en los proyectos 118 y 1079. El sentido de su voto, congresista José Luna Gálvez. A favor. José Luna Gálvez, a favor.
El sentido de su voto, congresista Alfredo Pariona. Abstención. Alfredo Pariona, abstención. El sentido de su voto, congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. Adolfo Tacuri Valdivia. Janet Rivas Chacara. Abstención. Rivas Chacara, abstención. Congresista Víctor Cutipa Cama. Cutipa Cama en abstención. Cutipa Cama, abstención. Luis Gustavo Cordero Yontay. Cordero Yontay, abstención. Congresista Jorge Morante Figari. Abstención. Congresista Auristela Obando Morgan. Abstención. Congresista Ilich López Ureña. López Ureña, a favor. Congresista Silvia Montesa Facho. A favor. Congresista Lady Camones Soriano. Abstención. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. A favor, señora secretaria. Miguel Sixia, a favor. Gracias, congresista. Congresista Isabel Cortés Aguirre. En contra, Isabel Cortés, en contra. Cortés Aguirre, en contra. Congresista Américo Gonza Castillo, el sentido de su voto, por favor. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia, el sentido de su voto. Tacuri Valdivia en abstención. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Américo Gonza Castillo, el sentido de su voto, por favor. Señor presidente, el resultado de la votación ha sido 5 señores congresistas a favor, 1 en contra y 8 abstenciones. Bueno. El dictamen queda pendiente. El predictamen queda pendiente, señor presidente. Bueno, queda pendiente y lo votaremos en otro momento. Secretaria técnica, por favor, entréguele toda la información porque creo que necesitan más información. Y también entréguenle las opiniones y el dictamen de la Comisión de Economía, que ha nombrado una comisión parecida a la nuestra para hacer un trabajo parecido. Por favor, entréguele a todos los congresistas para que con más conocimiento votemos la próxima oportunidad. Así será, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Pasamos al tercer y último punto. Tenemos el predictamen recaído en el proyecto de ley 89321 CR, que propone la ley que modifica la ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OCIPTEL, para regular las tarifas tope en la conexión de servicio
y en aquellas que se derivan de la norma de condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. Estimados colegas, en la comisión hemos recibido innumerables quejas y reclamos de usuarios respecto a la suspensión y reconexión de los servicios en telecomunicaciones, que es un servicio público. La tarifa por reconexión no está regulada en forma homogénea para todas las empresas operadoras, como lo hacen otros servicios públicos. Aquí en las telecomunicaciones, las empresas operadoras cobran lo que quieren por reconexión, sin la evaluación ni aprobación de organismo regulador, como sí ocurre en otros servicios públicos, con otros organismos reguladores. En este caso, OCIPTEL, y tampoco se cumple el artículo 74 que establece mandatoriamente que la empresa operadora debe reactivar el servicio dentro de las 24 horas que el usuario hace el pago correspondiente. Actualmente, el cobro por reconexión oscila entre 10, 20 soles y puede llegar hasta 30 soles en caso de servicios empaquetados. Y estas tarifas se mantienen desde hace varios años. El proyecto de ley 893 de 2021 CR propone regular y fijar los cargos de reconexión de los servicios de telefonía fija, cable, celular e Internet, lo cual tendría por objeto facultar condiciones específicas al organismo supervisor de inversiones privadas en telecomunicaciones, OCIPTEL, para regular y fijar la tarifa de los servicios públicos de telecomunicaciones en lo referente a la reconexión en las condiciones de uso en el servicio de telecomunicaciones. Hay que considerar que con los avances tecnológicos, las suspensiones y reconexiones que realizan las empresas operadoras son más rápidas y con costos menores a los que tenían anteriormente. Ahora solo se aprieta un botón. La comisión ha realizado el análisis y los efectos de la propuesta en cuanto a su objetivo concreto. También ha recibido las opiniones de OCIPTEL, Ministerio de Transporte y asociaciones de consumidores, y de dichos análisis concuerda con la siguiente. Está de acuerdo con fijar topes a las empresas operadoras para el cobro de reconexión. Concretamente, se incorpora el artículo 39 en la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OCIPTEL. De este modo, OCIPTEL fijará los topes tarifarios en aquellas tarifas establecidas por las entidades supervisadas por concepto de reconexión de servicio y en aquellas que se deriven de las normas de condiciones de uso. La regulación y fijación de las tarifas tope que se propone se efectuarán en base a la aprobación de una estructura de costos que la empresa operadora presente previamente a OCIPTEL, y al usuario solo se le trasladará el costo efectivo de la reconexión, incluido el costo por la suspensión del servicio que incurra la empresa operadora, en forma directa o a través de empresas de servicios contratados. Y en el marco de la Ley 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas. Finalmente, se faculta a OCIPTEL para que adecue a la norma el reglamento de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades de OCIPTEL, aprobando el régimen de infracciones que sanciona el incumplimiento de la presente ley. Por estas consideraciones es oportuno aprobar la propuesta del dictamen que he expuesto, y he concluido con la sustentación del predictamen y seguidamente iniciamos el debate. Si algún congresista quiere intervenir, sírvase comunicarlo levantando la mano o a través del chat. Señor presidente. Congresista Cortés, tiene usted la palabra. Bien. Gracias, señor presidente. Señor presidente, saludo por esta propuesta que usted ha presentado, ¿no? Porque en realidad son las familias más pobres a quienes se les pasa el pago de fecha de recibo, ¿no? Muchas veces a ellos, no es que porque ellos quieran, sino muchas veces la gente más humilde, la gente más pobre, a veces no tienen el dinero suficiente para pagar sus recibos de luz, sus recibos de agua y otros recibos, y es cuando no son perjudicados muchas veces por estos cobros indebidos
que se realizan, ¿no? Cuando son cortados. Por eso, señor presidente, estos recibos de los teléfonos, ¿no?, que son cortados, y usted ha presentado esta propuesta para que se corrija, y la verdad es muy bueno, que va a beneficiar sobre todo a la clase más humilde, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, señor presidente, y votaré a favor. Gracias. Señor Gracias, presidente, congresista. por favor, la palabra. Congresista Morante tiene la palabra. Señor presidente, sí, la congresista también está pidiendo la palabra. Yo no tengo ningún problema en cederle mi espacio, después hablo, no hay problema. Muchas gracias. ¿Quién identifíquese, congresista, por favor? Lady Camones. Congresista Camones, tiene usted la palabra. Yo soy la autora del proyecto. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecerle por por la oportunidad y también por la elaboración de este predictamen del proyecto de ley de mi autoría. Quería, presidente y estimados colegas, comunicarles que esta presente iniciativa va a beneficiar a más de 30 millones de usuarios de líneas de celulares, así como que también a 20 millones de usuarios que utilizan el servicio de Internet en nuestro país. Esto lo que propone es reducir los altos costos de reconexión existentes en los diferentes servicios. Además, va a corregir la alta dispersión de tarifas de reconexión entre los actuales operadores de telecomunicaciones. Repito, la intención de este proyecto es beneficiar sobre todo a la población menos beneficiada respecto al tema económico. La ley, como usted ya lo ha dicho, 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Congresista, su señal se está yendo. Congresista, su señal. Faculta al organismo de intervenir en la regulación de las tarifas de conexión en el cobro de los recibos mensuales. Este organismo es regular y las tarifas de reconexión. En otras palabras, señor presidente, la ley y su reglamento Congresista. En ese sentido, señor presidente. Su señal se está yendo, congresista. Se corta la señal. ¿Me escucha? Su señal se corta, congresista. ¿Ahí me escucha, señor presidente? Ahora sí, congresista. Bueno, quería resaltar que es importante que esta iniciativa cuenta con la opinión favorable del organismo regulador OCIPTEL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de otros organismos. Es importante, señor presidente, señalar que la presente iniciativa es concordante con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República en la sentencia de casación 6404 del año 2019. Que desestima la posición de una empresa operadora en cuanto a las tarifas de reconexión, por lo que la misma Corte Suprema dice textualmente lo siguiente: considera que la regulación derivada del presente proyecto de ley planteado coadyuvaría en corregir los problemas de la disociación existente entre las tarifas que se cobran a los usuarios y los costos de llevar a cabo tales gestiones. Finalmente, redundaría en mayores beneficios a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Señor presidente, particularmente me siento muy satisfecha de trabajar con leyes efectivas a favor de nuestra ciudadanía. Son muy loables las distintas iniciativas debatidas y aprobadas en la presente comisión,
proyectos de ley de suma importancia para el beneficio directo del fortalecimiento de los derechos del público consumidor. Y en cumplimiento del artículo 65 de nuestra Constitución, donde establece que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho de la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición en el mercado. Finalmente, señor presidente, por su intermedio, solicito a la Comisión la aprobación del presente predictamen por ser de justicia y sobre todo de gran necesidad para la protección de más de 30 millones de usuarios a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista Morante, tiene usted la palabra. Señor presidente, yo estoy también de acuerdo con este proyecto de ley. Me parece que está bien. Me parece que está muy bien el proyecto en general. Sin embargo, hay algo que sí quisiera pedirle. Tenemos la opinión favorable de OCIPTEL, del Ministerio de Transportes. La congresista Lady Camones nos acaba de mencionar el tema de una casación de la Corte Suprema, que también es una casación, es una sentencia y hay que cumplirla. Pero sin embargo, yo creo que dentro de un ámbito pues democrático y claro, para poder entender estas situaciones más tan complejas, porque, o sea, yo también coincido con usted, o sea, prácticamente reconectar una línea es presionar un botón y esto es, así es que el propio sistema no lo hace solo, ¿no? Igual creo que sería conveniente, por lo menos, citar, o sea, antes de aprobar esto, citar a los miembros de las operadoras para que nos expliquen por qué son esos costos tan altos, ¿no? Que nos expliquen cuál es la situación, qué es lo que pasa, ¿no? Porque evidentemente ya la tecnología pues ya no es como era antes, me acuerdo pues en los años 80, ¿no? Al principio te cortaban el teléfono y tenía que venir el tipo de la compañía peruana de teléfonos a conectarte la línea en tu casa, porque obviamente en esa época ni siquiera había celulares, ¿no? Pero era todo un tema y un costo pues que evidentemente sí tenía que ser asumido. En este caso pues prácticamente es básicamente todo por sistema, pero aún así creo que igual, congresista, presidente, sería bueno para efectos de evitar el día de mañana cualquier cuestionamiento, escucharlos también, ¿no? Escucharlos para ver qué es lo que nos tienen que decir con respecto a este punto, ¿no? Yo creo que sería muy positivo. ¿Algún otro congresista quiere tomar la palabra? Presidente, si me permite, para responder a mi colega, Congresista preciso que ya Camones. el ente, sí, preciso Sí, que el usted ente la ya, palabra. gracias, el ente regulador ya se ha pronunciado al respecto, ya forma parte del predictamen incluso lo que ellos han indicado. Así que solicito a la comisión, a través de ese intermedio, que pasemos a la votación, por favor. Gracias. Presidente, con todo el respeto de mi colega Lady Camones, pero lo que yo he planteado es que vengan los operadores, no el regulador. Ya todos sabemos perfectamente que justamente OCIPTEL, que es el regulador, opina a favor. Lo que yo he planteado es que vengan las empresas concesionarias a explicarnos por qué esos costos y qué posición tienen con respecto a esta norma. Eso es lo que he planteado. Señora secretaria, pase al voto, por favor. Sí, señor presidente, se saca al voto el predictamen recaído en el proyecto de ley 893. El sentido de su voto, congresista José Luna Gálvez. A favor. Luna Gálvez a favor. Congresista Alfredo Pariona Sinche. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. Congresista Janet Rivas Chacar. El congresista Gonza Castillo acaba de registrar su voto a favor en la plataforma del chat de la reunión. Consignado la votación del congresista Gonza Castillo. Congresista Tacuri, a favor. Tacuri Valdivia a favor. El sentido de su voto, congresista Janet Rivas Chacara. A favor.
Rivas Chacara, a favor. El sentido de su voto, congresista Víctor Cutipa Cama. Cutipa Cama, a favor. Cutipa Cama, a favor. El sentido de su voto, congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Luis Gustavo Cordero Yontay. El sentido de su voto, por favor. Congresista Jorge Morante Figari. A favor. Congresista Auristela Obando Morgan. A favor. Obando Morgan, a favor. El sentido de su voto, congresista Illich López Ureña. López Ureña, a favor. López Ureña, a favor. El sentido de su voto, congresista Silvia Montesa Facho. A favor. Montesa Facho, a favor. Congresista Lady Camones Soriano. A favor. A favor. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, a favor. Congresista Miguel Sixia Vázquez. A favor, señorita secretaria. Miguel Sixia, a favor. Sixia Vázquez, a favor. Congresista Isabel Cortés Aguirre. Congresista Isabel Cortés Aguirre, a favor. A favor. Congresista Luis Cordero Yontay. Cordero Yontay, a favor. Cordero Yontay, a favor. Congresista Alfredo Pariona Sinche. A favor. Pariona Sinche, a favor. Señor presidente, el predictamen ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos materia de la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición de la dispensa, entonces dejamos constancia que la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión ha sido aprobada. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 12:40, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Muchas gracias, presidente. Gracias a los colegas. Buenas tardes. Gracias.